Buenas tardes a todos. Hoy es un placer para el Museo de San Isidro y para mí presentar a nuestro gran amigo y compañero del Ayuntamiento, Pedro Ortega Aventureira, que va a presentar su último libro, Crónicas del Madrid Secreto. Y bueno, la verdad es que yo creo que casi toda la gente que hay en la sala le conoce y además mucho, pero bueno, yo creo que por si acaso hay algún despistado, pues conviene hacer una pequeña reseña sobre su trayectoria profesional antes de cederle la palabra, porque él nos va a comentar luego un poco todo cómo ha sido el proceso del libro y un poco va a destacar algunos capítulos del mismo, ¿no? Pedro Ortega es ingeniero industrial, es historiador del arte, es máster en edición digital y doctor en estética. En el campo profesional, desde hace años, viene trabajando en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Y ha estado trabajando muy duramente en estos últimos años en el equipo del Paisaje de la Luz, que, como saben ustedes, es como se ha llamado a este paisaje urbano de Madrid, emblemático, que es el que está formado por el Paseo del Prado y el Retiro, que recientemente ha sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Creo que la declaración fue en el mes de julio, ¿no? 25 de julio. 25 de julio, que era un domingo, además. Y bueno, y ha sido pues bueno, una alegría para todos. Yo aprovecho esta oportunidad, que ya se lo hemos dicho muchas veces, para darle la enhorabuena a él y a todo el equipo, pues porque yo creo que ha sido una alegría y es un orgullo pues para todos los madrileños que nuestra ciudad ya esté dentro de las listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Bueno, como escritor, es su faceta de escritor que desarrolla en paralelo a la que hace como funcionario en el Ayuntamiento. La está desarrollando últimamente en la editorial Penguin Random House, que es quien ha publicado el libro que presentamos hoy. Y luego también tiene muchísima actividad como articulista en distintas revistas como Hot Down o la Historia de National Geographic. Ha dirigido la revista Mysterica Art Secreta y ha participado en la producción y como colaborador en el programa Mysterica Radio Secreta de M21, que era una radio que tenía el Ayuntamiento de Madrid, y en la Radio Círculo. Sus campos de investigación en general están orientados al estudio de la ocultura. Él nos explicará luego este término nuevo, ¿no? Que a mí, bueno, siempre se aprende, ¿no? Porque yo no sabía que estaba admitido, pero bueno, él nos explicará, ¿no? Sobre todo la ocultura en el Renacimiento y el siglo XIX. Y en este sentido, pues ha publicado varios libros en los últimos años, como El Tarot de Mantegna y la Sabiduría Arcana del Renacimiento, en ediciones Mistérica en el año 19, o Arte y Sociedades Secretas, Peladán y los Salones del Rosacruz, en el año 2020. Hoy presentamos este libro, que ahora nos va a explicar, y que, sin embargo, este libro bueno, está dentro de esta línea dedicada a los temas de misterio y ocultismo, etcétera, pero también a la historia de Madrid, que es otra de las pasiones de Pedro, y ahí sí que nosotros lo hemos seguido desde un principio, porque hemos tenido mucha relación desde el museo, desde que empezó con el primer libro dedicado a los temas de misterio y a los temas secretos de Madrid. Y además, bueno, como él nos va a explicar ahora, yo no quiero tampoco alargarme mucho, pero sí quiero decir dos cosas sobre el libro. Una es nuestro agradecimiento por haber elegido primero el museo para presentar el libro y además por el protagonismo tan grande que ha dado tanto al Museo de San Isidro como el Templo de Devot, el Castillo de la Alameda y a los museos del Ayuntamiento y las colecciones que tiene el Ayuntamiento, la importancia que les ha dado dentro del libro, que bueno, pues por supuesto nosotros estamos encantados porque además hemos pasado a formar parte ya de los misterios de Madrid, de los secretos de Madrid, y además todo esto, vamos, es un orgullo que él considere que nuestros museos y colecciones deben de estar dentro de los lugares, en una recopilación de los lugares más atractivos de la ciudad, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, nosotros siempre, claro, nos ha parecido muy interesante su labor, hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido desde los museos. Y por supuesto, claro, le quiero dar la enhorabuena por este libro, que es un libro. Yo solo quiero hacer un pequeño, luego hablaremos, ¿no? Porque quiere Pedro que hablemos un poco sobre el libro y tal, pero yo sí que quería decir una opinión mía personal. Estos días yo lo he estado leyendo y la verdad es que es un libro que se lee muy bien y que es muy entretenido. Me ha sorprendido muchísimo porque yo me creía, los de los museos del Ayuntamiento nos creemos que lo sabemos todo.
de Madrid, presumimos de ello, pero de repente pues había muchas cosas pues que no conocíamos o que no las habíamos visto de la manera que Pedro lo presenta, ¿no? Porque la verdad es que el libro es muy original, no solo por la selección de los temas, sino además por la manera cómo orienta y cómo ve los temas. Hace una selección de algunos, por ejemplo, no es que sean misterios todo, porque más bien está todo lo que uno querría esperar, ¿no? Si ustedes van buscando fantasmas o misterios de Madrid, están. Es decir, que no les va a defraudar. Pero luego hay una multitud de personajes, de temas, de obras de arte que destaca, etcétera, pues que a mí me han llamado mucho, me parece muy original esta propuesta. Son temas que él mete además en circulación, son temas que no suelen aparecer en las recopilaciones de este tipo de temas sobre Madrid. Y bueno, pues yo creo que lo van a pasar muy bien con el libro y van a aprender mucho. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos por haber venido hoy y sin más, pues tiene la palabra. Eduardo, amigos, muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que esta presentación que ha hecho Eduardo pues me saca un poco los colores. Me siento primero agradecido porque me haya abierto las puertas de su casa para poner este Madrid secreto que se pone de largo de mano de Ediciones B, que ahora veremos un poco de su historia para los que habéis conocido un poco de la trayectoria que he seguido con este libro. Y bueno, las palabras que dice Eduardo con ese calor y sobre todo como una persona a la que valoro tanto amistosamente como intelectualmente, diga estas palabras sobre el libro, pues la verdad es que me llena de satisfacción de pensar que se ha cumplido la misión que el libro tenía. Y bueno, pues yo he traído una presentación porque vamos a darnos un poco una vuelta. Voy a contaros un poco también la historia de la génesis de este Madrid secreto, porque algunos habréis visto otras ediciones de Madrid secreto en Ediciones Mistérica o en Amazon. Ahora veremos un poco. Mira, estas son los dos libros que comentaba. El caso es que si nos vamos al año 17, comentaba Eduardo que había formado parte del equipo del programa Mistérica Radio Secreta, que tuvo dos temporadas en M21 y luego otras 2 temporadas en Radio Círculo. Pues ahí tuve yo la osadía, como digo en la introducción del libro, de comprometerme a cada semana encontrar una historia misteriosa de Madrid y que no fuera lo típico de las historias de fantasmas, del Madrid mágico, del Madrid oculto, que son libros que yo manejaba, y traté de darles mi sesgo personal. Y ahí entra lo que comentaba antes Eduardo del término ocultura. El término ocultura es un término anglosajón que habla de la cultura de lo oculto y que ha traído a España, quiere reivindicar Javier Sierra. Javier Sierra tiene una colección de libros que se llama Ocultura, hace también un congreso creo que es el último en Zaragoza, de Ocultura, tiene una columna también con ese nombre en la revista Año Cero y que está tratando de impulsar, y yo recojo de alguna manera ese guante de Sierra y de muchos otros autores como Jesús Callejo, Nacho Ares, que siguen un poco esa línea. Menciono también aquí a nuestro amigo Manuel Berrocal, que ha tenido la gentileza de asistir, pues un poco con esa línea de la escóbula, de la brújula, ese misterio no exento de cultura, diría yo, que son las historias que están recopiladas en este Madrid secreto. Bueno, termina la primera temporada de M21 y yo me encuentro con que tengo 32 guiones preparados, dialogados, por decirlo de alguna manera, en papel, y que, ¿por qué no ordenarlos de alguna manera y plantear un libro? Y es ese primer Crónicas del Madrid secreto que salió en 2018. En la siguiente temporada, ya en M21, me atreví a hacer una encuesta a los oyentes de si les gustaría que ahondáramos en los misterios de los museos de Madrid, y la respuesta fue favorable, y por eso salió ese Crónicas del Madrid secreto 2, hitos y misterios artísticos de la capital de España, pero que
sobrevino la pandemia y el pobre libro segundo se quedó un poco, pues eso, sin distribución, bueno, se quedó como tantos otros libros se han quedado en la pandemia. Pero en esto que moví también el libro en Amazon y sorprendentemente el día que ingresaban a mi mujer para dar a luz a nuestra hija, me llega un correo electrónico, o sea, un pan que trajo mi hija debajo del brazo, de que el sello Ediciones B de Penguin Random House quiere editar una edición ampliada de las Crónicas del Madrid Secreto. Y este es el libro que tenemos hoy aquí. Los primeros libros tenían uno 32 historias y otro 28, y aquí tenemos una recolección de 80, y no son todos los que estaban en los libros, hay bastante material novedoso. Bueno, vamos a avanzar. Quería contarles que el libro está dividido en 14 secciones, estos 80 temas, monumentos y estatuas. Por ejemplo, tenemos a Cibeles, Neptuno, Apolo, personajes de Madrid, personajes del Madrid islámico como Abu Maslam al-Mairiti y Maslam al-Mairiti, de los que luego le contaré algo a Eduardo, edificios singulares como el Castillo de la Alameda, cosas de muertos, bueno, hay la cabeza de Goya, que vamos a hablar luego de ella un poquito. De historia del arte, que es mi gran especialidad, pues obviamente nos vamos a introducir en el Museo Thyssen, en el Museo del Prado, a descubrir algunos secretos. Arqueología, bueno, nuestra dama de Elche, que la pobre dijeron que era una falsificación. De fantasmas y ciencias ocultas, bueno, pues ahí algo de fantasmas tenemos también en la ciudad de Madrid. Iglesias, santos y milagros, pues bueno, el propio San Isidro, patrón de los madrileños y en cuya casa estamos hoy, del que vamos a tratar ahora un poco en profundidad. Iconografía también, a mí me entusiasma la iconografía, los motivos que se repiten en el arte y que tienen una significación, como pueden ser, por ejemplo, los arcángeles y su significado, ¿no? Sus nombres, que son estos seres, Baraquiel, Azrael, que son personajes un poco extraños en la religión, que no vienen en los libros canónicos y que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Libros y documentos, pues ahí, por ejemplo, nos vamos al Archivo de Villa a ver los primeros documentos del siglo XII de la ciudad de Madrid. Museos, como no, el Museo de San Isidro, los orígenes de Madrid, en el que hoy estamos. Lugares con historia, bueno, pues la Plaza Mayor, por ejemplo, curiosidades, o me he dejado para el final un capítulo un tanto ecléctico, que es Mirando al cielo, y con el que una de sus historias vamos a acabar hoy la charla. Bueno, Eduardo, el Museo de San Isidro, nuestro santo patrón y sus milagros. Y es que, bueno, yo sí que había oído hablar de los milagros de San Isidro, pero es que no es solo esos milagros lo que acoge este museo, sino que, por ejemplo, tenemos aquí una colección fantástica de animales prehistóricos. Como bien decía Eduardo también, de aquí depende el templo de Devot y el castillo de la Alameda. Pero es que también tenemos mosaicos romanos de algunas villas de Villaverde y Carabanchel. Aquí también entra dentro de vuestro dominio el tema del Mairit musulmán, ¿no? Ahí te quería hacer un comentario. En el libro hablo de dos personajes que he mencionado antes, Maslama al-Mairiti y Abu Maslama al-Mairiti. El al-Mairiti es el topónimo que nos indica que eran madrileños. Uno de ellos, autor de un tratado de magia talismánica, y ese le he dicho yo a Eduardo que tenemos que buscar una copia o para que esté en el museo representando estas colecciones del Madrid musulmán. Bueno, solo una pequeña sugerencia a modo de guiño. Como no, los milagros de San Isidro, y una historia también poco conocida pero muy curiosa, que también entraría cronológicamente, que es la historia de León V, el rey armenio de los madrileños, ¿no? Pues es un personaje rarísimo y que además se ha escrito muy poco sobre él. Yo creo que han salido algunos artículos solo y el libro de Fradejas, ¿no? Que ya falleció, es el único libro así que hay, y la verdad es que es un personaje, su relación con Madrid es mínima, pero rarísimo sobre todo porque a primera vista pues parece un personaje muy exótico. Dices, ¿qué pinta un rey de Armenia
en Madrid, pero bueno, luego tienes una historia que cuando ya la conoces a fondo y tal, pues tiene, incluso la entiendes, ¿no? Tiene su razón de ser, ¿no? Eso es. Esa es otra de las historias que contamos en el Madrid Secreto y que están relacionadas con... Que por cierto, no es la Armenia clásica, es la pequeña Armenia, Eso es. que ahora era la antigua Cilicia y tal, bueno, que es un reino, ahora es una región, forma parte de Turquía. Porque mucha gente lo confunde, ¿no? Pero vamos, es una... Sí, es cierto. Y que conocemos gracias a León Guizot de Armenia, porque ¿no? Es una región más de Turquía, una zona muy bonita, muy pintoresca y tal, pero bueno, pues sería casi desconocido, ¿no? Pues vamos a entrar en los milagros de San Isidro, a modo de entrar en su casa, en la casa de San Isidro, que es esta, y bueno, citar que bueno, pues es un personaje que nació dentro del Madrid bajo dominio musulmán en el año 1082, y bueno, pues sabemos que era labrador, como todos le conocemos, San Isidro labrador, y estuvo bueno, al servicio de varias familias potentadas, como la familia Vargas o los señores de Vera. Tenemos una fuente que nos habla de la vida de San Isidro, datada del siglo XIII, o finales del XIII o siglo XIV más o menos, y allí se le llama Isidorus Agricola. Y bueno, y allí se cuentan una serie de milagros que son los que valdrían después para canonizarle y para llevarle a ser finalmente el patrono de todos los madrileños. Bueno, les invito a que luego se den una vuelta por el museo para que vean un poco las obras y los elementos que se conservan aquí. Por ejemplo, este pozo que ustedes ven lo tienen abajo. No me equivoco, ¿verdad, Eduardo? Sí. Y es el pozo del milagro de San Illán. Bueno, San Isidro, su mujer Santa María de la Cabeza y su hijo San Illán, pues un día el bueno de San Illán está jugando alrededor del pozo y se cae a lo más profundo. Entonces, bueno, pues llegan allí San Isidro y Santa María de la Cabeza y comienzan a rezar a Dios, comienzan a rezar y milagrosamente el nivel del agua del pozo empieza a subir paulatinamente, de modo que San Illán va flotando hasta que sale a flote. Y bueno, pues es el pozo que podéis ver en la planta inferior. Otro milagro es el de la fuente. Se dice que un día de verano tórrido, bueno, pues estaba el señor de San Isidro se había quedado sin agua y se estaba deshidratando. Entonces San Isidro pues bueno, se conminó a Dios y dijo: cuando Dios quería, aquí agua había, y dio un bastonazo en el suelo y de allí fluyó un manantial que, por cierto, podéis ir a ver en la ermita de San Isidro, que tiene allí una pequeña capilla donde está ese manantial que mandó construir la emperatriz Isabel de Portugal en 1528. Y vamos con otro milagro mucho más curioso, y es el del extraño consejero. Y es que vamos a la época de la Reconquista. El rey Alfonso VIII, que sitia la ciudad de Cuenca y no sabe cómo penetrar en la ciudadela, no sabe qué hacer. Y llega por la noche un anciano que le pide audiencia al rey y le explica que si accede a la ciudadela por un punto concreto es un punto débil y que por ahí pueden entrar en la ciudad. Le hace caso y toman la ciudad de Cuenca. Esto es en 1177. Pues pasan unos años, 1212, batalla de las Navas de Tolosa. De nuevo el problema de la estrategia militar para vencer en la batalla. Y de nuevo el mismo anciano se le aparece a Alfonso VIII y le indica cuál es la estrategia militar que debe seguir, y efectivamente se vence en la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, pasan unos años y el rey Alfonso VIII, ya en su vejez, oír de un prodigio en Madrid de una persona que había muerto ya hacía unos años y que se mantiene incorrupta. Y él pues tiene la curiosidad de ver quién es esa persona, y cuando la ve se da cuenta que es el anciano
que las 2 veces le había aconsejado para vencer en las 2 contiendas que había tenido. Y cuando preguntó quién era, le dijeron que era este Isidorus Agrícola, este San Isidro, y se promovió a partir de entonces la canonización de San Isidro, y sabemos que su cuerpo está incorrupto. Y yo quería preguntarle a Eduardo, ¿tú has visto el cuerpo de San Isidro? Pero ¿sabes si se va a volver a ver? Lo he visto en fotografías, pues la última vez que yo sé que se abrió fue en el año 85, que es cuando se celebró el primer aniversario de la diócesis de Madrid-Alcalá, y que fue una lástima porque yo estaba en el Museo de Historia en aquella época y nos invitaron a verlo, y yo no pude ir y me quedé sin, y perdí la oportunidad. No sé si luego, yo no recuerdo, me figuro que ahora, claro, el año que viene es el 4º centenario de la canonización. Y entonces creo que es el momento ideal para que lo vuelvan a... Bueno, no nos han dicho nada, ¿eh? No, bueno, pero yo creo, es que normalmente, porque desde los años, desde la posguerra, se ha abierto varias veces, ¿no? Y normalmente ha sido siempre, pues bueno, para celebrar el nacimiento, la muerte, con el primer aniversario que fue la última. Y otra de ellas fue, me parece, en el año 1922, fue por el 3er aniversario de la canonización, por ejemplo. Entonces me refiero que lo suyo sería que con el 4º aniversario, ¿no? Además, el año pasado ya se celebró la beatificación, porque le beatifican en el 1619, y se celebró el año pasado, y bueno, ya se hicieron grandes fiestas y solemnidades y tal, y me figuro que este año que viene, que es el aniversario de la canonización, pues hombre, el Arzobispado de Madrid algo hará. Bueno, pues si hay hueco, guárdame un sitio. Ahora se conoce por la foto, ¿no? Hay una foto muy famosa. Sí, esta la tenemos aquí, ¿no? Sí, que es de esa época, y luego hay otra del fotógrafo Amador, que era un fotógrafo que tenía el estudio en la Puerta del Sol, que son las que normalmente se reproducen en todos los libros, ¿no? Tenemos que ir a verlo. Fenomenal. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a salir a dar un paseo por Madrid. Voy a ser breve para no destriparos mucho los contenidos del libro, pero sí quería aproximarme a algunos de los capítulos. Cómo no, la unión de arte y de fantasmas pues era uno de los temas que tenía que tratar. Y nos vamos hasta el Museo del Prado a ver los 3 lienzos de Botticelli y de su taller, conocidos como la historia de Nastalio degli Onesti, que hizo Sandro Botticelli, como decía antes, y su taller en el año 1483. Y lo que hace aquí Botticelli es representar una historia moralizante, entre comillas, como vamos a ver, del Decamerón de Boccaccio. Y es que, bueno, pues Nastalio está enamorado de una joven, pero ella le rechaza, y bueno, le da un nombre con posibles, era un noble, y bueno, queda muy trastornado y decide ir al bosque a llorar su pena. Y ahí, un buen día, ve cómo aparece una mujer desnuda corriendo, a la que le persiguen unos perros y un hombre a caballo con una espada, y cómo finalmente le da caza el hombre y la atraviesa por la espalda en una escena brutal y mata a la mujer. Pero es una aparición evanescente, le llama la atención y le pregunta al caballero que por qué ha hecho eso. Entonces el caballero le cuenta que lo que está viendo es un sueño, es una pena del infierno que les ha tocado vivir a los dos. Él estaba enamorado de esa doncella, la doncella le rechazó, él de tanta pena se suicidó y ella al poco tiempo murió. Y al morir, por ese pecado de no haber querido a su amado, pues se la condenó a vivir eternamente en ese ciclo de esa búsqueda del caballero a caballo, que la da muerte con la espada una y otra vez. Pues bien, Nastalio ve que esto sucede todos los viernes. ¿Y qué decide? Va a utilizar esta historia a su favor. Entonces lo que va a hacer es convocar una comilona, que podéis ver en la imagen de abajo, una comilona en la que invita a su amada y hace que todos presencien esta escena.
¿Y qué persigue Nastallo? Pues persigue que su amada se dé cuenta de que si le deja, no le quiere, no le ama, pues puede que le suceda la historia de fantasmas que acabamos de ver. Así que por fin Nastallo consigue casarse con su esposa. Digo que es una fábula moralizante de aquella época porque, válgame Dios, que tengas que, solo porque un hombre te ame ya tengas que dejarte la vida y si encima caer condenada al eterno suplicio de estar siendo apuñalada cada 2 por 3. Bueno, esa es una historia curiosa que quería contaros, de que aparece en el libro. Otra es la de la cabeza de Goya. No sé si sabéis que en la ermita de San Antonio de la Florida, después de muchos avatares, llegó el cadáver de Goya, pero sin su cabeza. El caso es que, bueno, pues tenemos la ermita de San Antonio de la Florida decorada con frescos del propio maestro de Goya, y que nos cuenta la historia del milagro de San Antonio de Padua. Es que, bueno, pues el padre de San Antonio, que él había nacido en Lisboa, él se fue, peregrinó a Roma y después se quedó en Padua, y su padre le acusaron de un crimen que no había cometido, y el único testigo que podía defenderle había muerto. Entonces el milagro cuenta que San Antonio fue cogido por los ángeles y llevado en volandas hasta el juicio en Lisboa, y que hizo despertar a ese testigo que estaba muerto, que efectivamente dijo que su padre era inocente. Así que ahí tenemos el milagro que representa Goya en la cúpula de San Antonio de la Florida. Bueno, eso en lo que respecta a esta... Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que es una ermita que está duplicada. Hay una ermita gemela que se hizo para preservar los frescos de Goya y para, digamos, hacer los oficios religiosos sin que se deterioraran las obras del maestro. Bueno, pues contaba eso, que tuvo una serie de vicisitudes. El cadáver de Goya él muere en Burdeos, pues bueno, pues se quiere traer el cuerpo a España, y bueno, cuando lo exhuman se dan cuenta de que le falta la cabeza, los huesos de la cabeza no están. Entonces han surgido un montón de teorías, desde que el propio maestro donara a la ciencia su cráneo. Como sabéis, en el siglo XIX había una disciplina que era la fisionomía, que a partir de los rasgos de faciales y el tamaño cerebral se podía determinar supuestamente el carácter, el genio de una persona, o bien se podía detectar los que eran criminales por sus gestos. Bueno, una teoría un poco descabellada que afortunadamente a comienzos del siglo XX pues se desterró, pero bueno, cabe la posibilidad de que Goya cediera su cabeza a la ciencia. Se sabe también, tenemos una pista que habla de que Dionisio Fierros en Zaragoza podría haber representado en un lienzo este cráneo de Goya. De hecho está el lienzo y por detrás dice que efectivamente es esa calavera, la de Goya, pero no lo sabemos en concreto. Así que bueno, esta es un poco la historia, que no cuento en más profundidad, pero que la tenéis también en el libro. Vámonos ahora al Paseo del Prado, al número 18. Fijaos en la fotografía de arriba, que todos reconoceréis, Ministerio de Sanidad. Bueno, pues, ¿qué había antes del Ministerio de Sanidad, que se construyó en los años 50 del siglo XX? Pues ese palacete que tenéis en la parte inferior, que era conocido como el Palacio Cifré. Bueno, pues el Palacio Cifré fue un palacio orientalista que tuvimos en Madrid, obra del clan de los Cifré, que fueron tres generaciones de empresarios catalanes que hicieron fortuna en América, y en concreto José Cifré Downing fue el constructor de este edificio. Bueno, si lo veis en esta fotografía, pues obviamente por los arcos vemos que es un edificio sobrio, bueno, imitando los edificios musulmanes, pero si vemos el interior es un horror vacui. Se dice que este Cifré Downing viajó por Andalucía,
obviamente se inspiró en la Alhambra, en la mezquita de Córdoba, también en mezquitas del norte de África, y bueno, hizo en el interior una decoración barroquísima, bueno, y luego la pena es que, bueno, tuvo este edificio, tuvo en Madrid tanto sus defensores a ultranza como sus detractores, y bueno, el caso es que esta familia Cifré, por cierto, hay otro de los personajes, otra persona del clan Cifré que fundó la revista Sofía sobre el movimiento teosófico, y que cuento en otro capítulo del libro, así que no lo vamos a narrar aquí. Pero bueno, el caso es que esta familia fue cayendo en desdicha y el palacio empezó a pasar de manos de unos a otros, hasta que en los años 50 pues, fue destruido, y ya no podemos contar con ese curioso palacio oriental que teníamos en el Paseo del Prado. Y bueno, para despedir este breve paseo por la ciudad de Madrid, vámonos a un hito madrileño que tiene que ver nada más y nada menos que con la llegada a la Luna. Y nos vamos al edificio de Telefónica en Gran Vía 28, que todos yo creo que tenéis en la cabeza. Ese edificio de piedra, pero con una estructura de acero roblonado preciosa, que se puede ver en su interior, pues fue el lugar donde se firmaron una serie de acuerdos entre la Compañía Telefónica Nacional Española, que es como se llamaba Telefónica entonces, y el gobierno de Estados Unidos en los años 60. De hecho, fue George Fitzgerald Kennedy el impulsor del programa. Él dijo que había que llegar a la Luna en 10 años, y necesitaba para sus planes un aliado estratégico, porque si pensamos, para ir a la Luna, la Tierra está dando vueltas y no en todos los momentos estamos viendo la Luna desde la Tierra, o sea que necesitamos distintos puntos en el globo para que estén siempre mirando a la Tierra, a la Luna, y que llegue la señal de los tripulantes que van a alunizar a la Tierra. Entonces tenemos a Houston en Estados Unidos, Australia era otro punto, pues eso, en las antípodas nuestras, y se decidió que el tercer punto para tener cobertura fuera España. Y de hecho se instalaron en Fresnedillas, en la Sierra Madrileña, y en Maspalomas, en Gran Canaria, dos instalaciones para seguir para recibir las señales de las misiones Apolo. Y de hecho sabemos que en concreto en el Apolo 11 el despegue fue, perdón, el Apolo 12, el despegue tuvo un problema, y gracias a la estación de Madrid, a la estación de Fresnedillas, se dieron allí cuenta del problema que había y lo pudieron solucionar, y se completó el despegue. Y luego tenemos el honor de que la señal de la llegada a la Luna, cuando Neil Armstrong pone el pie y dice la famosa frase, pues esa señal llegó a España primero, y de ahí se distribuyó a Houston y a Australia. Así que nosotros fuimos los primeros en tener el honor de conocer que el hombre había pisado la Luna gracias a ese tratado firmado por la Compañía Telefónica Nacional Española y la NASA en los años 60. Bueno, y cómo no, antes de despedirme quería hacer mención a todos los amigos gracias a los cuales este trabajo ha podido salir adelante, porque, bueno, y me dejo seguro a muchos en el camino, porque han sido muchísimos. Eduardo, obviamente, y los compañeros del Museo de San Isidro, que me han ayudado muchísimo a desentrañar esos misterios que tiene el museo, y que hemos visto antes, pero que os invito a que descubráis, que quizá leyendo el libro y haciendo una visita al museo podáis ver de otra manera algunas de las piezas que aquí se encuentran. Luego compañeros del ayuntamiento como Paco Marín, Gloria Donato, Luis Pérez Nieto, Mercedes Pérez Gallo, Alfonso Martín Flores, María Ángeles Salvador, Cristina Antón, y más compañeros que me han dado pistas, me han ayudado con bibliografía, me han contado historias,
Luego, bueno, del mundo del misterio y de la divulgación he tenido el apoyo de Nacho Ares, Jesús Callejo, Paco González, Javier Sierra, Marta González Novo, Aldo Linares, Miguel Blanco, Joaquín Abenza, Patricia Prida, Marcos Pereda, Pedro Riva, David Martín López, y me quedo corto. Manuel Berrocal, que tenemos aquí hoy también, cuento con él. Y luego, pues en mis editores, Marta Rosich y Oriol Macià, que se fijaron en el libro para editarlo. Y una persona que es muy importante en el libro es A. Taut, que es un artista gráfico, gracias al cual tenemos ilustradas profusamente todas las páginas de Crónicas del Madrid Secreto. Y cómo no podía dejar de dedicar este libro a las dos personas que más quiero y que tenemos aquí, que son mi hija y mi mujer. Así que muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis de estas Crónicas del Madrid Secreto. Muchas gracias, Pedro. No sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Claro que sí, se me olvidaba. Y además también tendrá la oportunidad, si alguien quiere que le firme el libro, etcétera, pues aproveche que está aquí y que le tienen a mano. No quiero dejar de verlo. Claro. Fantástico. Mira, quítale la cinta que